Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Listo, ya estamos, chiquillos. Día martes, día de clase recuperativa de lenguaje. Sean todos ustedes muy bienvenidos, los que están en el chat, ¿cierto? Los que están de fantasmita pero igual la ven, los que van a ver el video después. Sean todos ustedes muy bienvenidos a estas últimas clases plural, de lo que vendría siendo, ¿cierto?, lenguaje y comunicación. Ya estamos en el mes de noviembre. Ayer precisamente estábamos hablando con respecto a eso. Ya no estamos en época de simulacro, ya estamos en la época real. Queda nada, lo lamento por ustedes al informarles esto, ¿cierto? Pero ya no queda nada de nada. Así que con todas las pilas súper cargadas, porque las hemos venido cargando desde marzo en adelante, no hay que temer, al contrario, nuestra preparación va a rendir sus frutos al momento que lo necesitemos. Entonces, comenzamos la clase del día de hoy. Y el tema, de hecho, es algo que ustedes mismos el día de ayer, ¿cierto?, estaban preguntando algunos y les decía calma, que se viene, ¿cierto?, viene la próxima clase y es precisamente con respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de aquellas expresiones confusas que se utilizan como distractores. Algunas palabras que funcionan o no funcionan como conectores dependiendo, ¿cierto?, del contexto y cómo los distractores por ahí se nos van a meter de repente si es que nosotros no somos capaces de identificarlos. Así que vamos allá, ¿cierto? Y esto lo hemos dicho ya varias veces, pero no importa, hay que repetirlo porque muchos de ustedes recién se están integrando a las clases. Decíamos que estamos en la parte de comprensión lectora, nada que ver, de conectores. Y de conectores son 10 preguntas, es el primer ítem al que nos vamos a enfrentar en la PSU de lenguaje. Y al ser 10 preguntas, decíamos que lo ideal es no demorarnos más de 1 minuto por ejercicio, es decir, dedicarle como máximo, idealmente, y ojo con la palabra ideal, totalmente destacada porque todo depende un poco de nuestros propios procesos. Idealmente dedicarle no más de 10 minutos, es decir, 10 minutos por ejercicio. Así que tenemos cierto harto ahí que condensar, en el sentido de que la prueba de lenguaje dura 2 horas 30 minutos, no 2 horas 40, esa es la prueba de matemáticas, y la de ciencias, si no me equivoco, lenguaje dura solamente 2 horas y media. Por lo tanto, la primera parte, que vendría siendo la de indicadores de producción de textos, donde nos piden o nos miden si es que efectivamente sabemos escribir, lo miden de una manera totalmente indirecta, pero lo miden igual. En estas en total 25 preguntas, uniendo lo que vendría siendo conectores con plan de redacción, lo ideal es no dedicarle más de media hora y dedicarle las 2 horas completas a lo que es comprensión de lectura, porque como ven son muchísimas más preguntas. Entonces, hemos estado hablando con respecto a estos elementos que aparecen acá. Estamos en el ítem de conectores. Los conectores generalmente tienen que ver precisamente con la actividad de cohesionar, es decir, de unir las distintas partes del texto. El día de ayer las primeras clases estuvimos hablando del uso de los conectores en relación a la función que cumplen dentro de la oración, y ayer alcanzamos a ver, ¿cierto?, lo que vendría siendo la pronominalización. La pronominalización decíamos que es el uso de pronombres en vez de un nombre, por ende muchas veces actúan o funcionan como conectores. Dijimos que la correferencia la vamos a dejar para el siguiente ítem, pero de todas maneras tiene que ver totalmente. ¿Por qué los conectores están tan ligados a la cohesión? Precisamente porque son organizaciones lingüísticas, ¿cierto? La organización interna a la que se le da al texto. Mientras que la coherencia tiene que ver más con la organización mental, y en ese sentido hablamos más de la semántica del texto, del mensaje que nos entregan los textos. Pero ninguno de los dos se separan, en el fondo. Necesitamos coherencia para obtener cohesión, necesitamos cohesión para obtener coherencia. Los dos elementos son indivisibles para formar en realidad un texto. Si alguno de esos dos elementos falta en el texto no funciona. Entonces, vamos a partir
con un elemento que seguramente vieron cuando eran muy pequeños, cuando estaban tal vez empezando en el mundo de la escritura, o por ahí como por tercero o cuarto básico, tal vez un poquitito más grandes, ¿cierto? Hasta como quinto, sexto más o menos, que tiene que ver con el uso de tildes, la tildación. Ahí la profesora o el profesor les decía, ¿cierto?, que todas las palabras llevan acento, pero no todas las palabras llevan tilde. Y en ese sentido, cuando hablaban de las tildes, generalmente las agrupaban las palabras entre lo que eran agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. Sin embargo, esas palabras corresponden a lo que vendrían siendo las reglas generales de acentuación. Pero como siempre ocurre, el lenguaje es así. En ese sentido, es un poquitito desgraciado, maldito lenguaje. Siempre hay excepciones. Y en este caso, esas excepciones a la regla son precisamente aquellas palabras que utilizan tilde diacrítica. En ese sentido, la tilde diacrítica se diferencia de la función regular o de lo que vendría siendo la función, ¿cierto?, de las reglas generales de acentuación. Se diferencia precisamente porque la tilde diacrítica tilda palabras que no debiesen llevar en ningún caso tilde, sin embargo, la empleamos precisamente para separar o diferenciar las funciones gramaticales de las palabras. Por ejemplo, en la primera oración tenemos: para mí, el mi tocado en la flauta sonó extraño. En ese sentido, ¿cierto?, tenemos distintos mi, pero ese mi, uno es de yo, pronombre personal, mientras que el otro vendría siendo un sustantivo porque estamos hablando del nombre del sonido musical. Sí, si estudio lograré aprobar. Y en ese caso tenemos el sí de afirmación, mientras que el siguiente sí vendría siendo una conjunción de tipo, ¿cierto?, condicional, donde solamente si logro tal cosa, si hago tal cosa, voy a lograr lo que me propongo. Lo mismo ocurre después en el caso del ¿qué te dijo tu amiga? Que hoy no iría a la fiesta. Tenemos dos que, uno tildado y el otro no. Entonces, muchas veces dentro de estos usos de tildes diacríticas se nos cuelan por ahí algunos conectores o palabras que funcionan como conectores. Sin embargo, dentro de las alternativas puede que aparezcan como distractores, ¿cierto? Por ejemplo, el más sin tilde, que lo vamos a ver inmediatamente, que funciona como un pero, es un elemento adversativo. Sin embargo, si aparece con tilde va a significar otra cosa, por lo tanto tenemos que inmediatamente desechar aquella alternativa. Entonces, en ese sentido vamos a partir con los monosílabos confundibles. Por reglas generales de acentuación o tildación, en realidad, los monosílabos no se tildan en ningún caso, exceptuando, siempre la excepción, estos 8 pares que vamos a ver. Si son 8 pares, evidentemente son 16 monosílabos, pero al ser pares los vamos a ir acortando. Entonces, tenemos, me voy a mover para que se vea, ahí sí que sí. Ya, tenemos los sin tilde y aquellos con tilde, en este caso diacrítica. En el caso del de, va a funcionar como una preposición y un sustantivo. María es de Arica, en relación a de dónde es María. Escribió una letra D y en ese sentido tenemos el nombre de la letra D. Ahora, con tilde va a ser la forma verbal la forma conjugada del verbo dar. En este caso, no le dé el regalo. De ahí nos vamos con el él, que el simplemente es un artículo, toma el balón de fútbol, mientras que aquel él con tilde es un pronombre, en este caso personal, dele el regalo a él. Ese él, evidentemente, en algún momento antes del texto fue nombrado. Después tenemos el más, y aquí es donde tenemos que tener ojo, porque estos sí funcionan como conectores. El más tenemos sin tilde con tilde. En el caso de sin tilde es una conjunción adversativa, es decir, es un conector que funciona con el sentido de adversión, ¿cierto? Te daré el regalo, más no debes intentar adivinar qué es. En ese sentido podríamos reemplazarlo por un pero también. Te daré el regalo, pero no debes intentar adivinar qué es, y funciona la oración perfectamente. Ahora, el más con tilde tiene varias funciones, un montón de funciones, sin embargo todas ellas están relacionadas con la adhesión, la suma. Si 2 más 2 diera 3, quiero más sopa, no aguanto más, te equivocaste en el signo más, siempre en relación, ¿cierto?, a la cuantía en demasía. Después tenemos el mi, que vendría siendo un adjetivo posesivo y un sustantivo, tal como veíamos al inicio. Ese mi de adjetivo posesivo se refiere a que algo es mío, mío de mí para mí. Mi teléfono tiene problemas. Y el otro mi, que vendría siendo sustantivo, como ya habíamos dicho antes, es el nombre de la letra, del sonido musical mi. Juan Carlos toca la nota mi. Mi ahora con tilde, ese ya no es de mí para mí, este es yo.
Pronombre personal. Me prometí a mí mismo no volver a ese lugar. Cuando hablamos de nosotros en relación a la oración, ¿cierto? Vendría siendo con tilde. Ahora, también tenemos los se. Los se. El se sin tilde es un pronombre con distintos valores también. La profesora se enojó. Mentira, no se ha enojado, pero igual. Y después tenemos el se con tilde, que vendría siendo la forma verbal conjugada, ¿cierto? Del verbo ser o del verbo saber. Sé bueno con tu amiga. Sé que escribes bien. Sé que escribir bien es importante. Y ahí tenemos también el uso con tilde. En ambos casos, ¿cierto? Formas verbales conjugadas de distintos verbos, pero conjugadas y formas verbales al fin y al cabo. Y ahora, ojo con este sí, que también funciona como conector. El sí conector no lleva tilde. Sí condicional o sustantivo. Sí estudio, probaré. Tocó un sí bemol. En este caso es el nombre también, en el caso del sustantivo, es el nombre de la nota musical sí. Y el sí de afirmación es un adverbio de afirmación y también puede funcionar como pronombre personal de sí mismo. Sí, tráeme un té, hace frío. Mentira, hace calor. Tomo una foto de sí mismo, de uno mismo. Y para ir finalizando, tenemos aquellos tú y el té y el tú, ¿cierto? El té sin tilde es un pronombre personal en relación a un otro y un sustantivo que vendría siendo el nombre de la letra T. Te regalaré un diccionario, escribió televisión con T mayúscula. Y el té con tilde vendría siendo el brebaje, ¿cierto? La bebida té. Toma una taza de té de jazmín. Y el tú, ojo aquí, el tú cuando es de posesión es de tus elementos, tu auto es rojo, sin tilde, el tú, pronombre personal, se refiere a la otra persona. Tú eres mi amigo. En ese sentido, son pocos los que van a actuar como conectores básicamente. En este caso tendríamos los sí, ¿cierto? Si es que el sí aparece con tilde, no está funcionando como conector, es una afirmación. Y tenemos también el uso del más, que el más sin tilde vendría funcionando como una conjunción adversativa, mientras que cuando sí tiene tilde es una adhesión a algún elemento, algo más algo, básicamente. Ya. En relación a la misma tilde diacrítica, ¿cierto? También tenemos el uso de tilde diacrítica en oraciones interrogativas y exclamativas directas e indirectas. Cuando nosotros hablamos de una interrogación o de una exclamación, estamos hablando de dos funciones semánticas que entregan las oraciones. En el caso de la interrogación estamos haciendo evidentemente una pregunta y en el caso de la exclamación generalmente estamos manifestando nuestra propia interioridad, estamos manifestando nuestros sentimientos. En el caso de ambos, ya sea interrogación o exclamación directa, vamos a utilizar los signos de puntuación correspondientes. Ojo con eso, tirón de orejas, sobre todo los que están escribiendo en el chat. Tirón de orejas porque recuerden que en el español nosotros utilizamos dos signos de exclamación o interrogación, de apertura y de cierre. Uno con el puntito para arriba, la apertura, el otro con el puntito para abajo, de cierre. Entonces, en este caso, ¿cierto? Las oraciones interrogativas o exclamativas directas, como dice ahí, pide o exclama directamente la información necesaria, pues lo que está haciendo es reproducir textualmente, ya sea una exclamación o una pregunta. Las interrogaciones o exclamaciones indirectas, por otro lado, mezclan, ¿cierto? Dejan entrever una exclamación o una interrogación, sin embargo, en este caso no van a aparecer con signos de puntuaciones, pero lo que están haciendo, ¿cierto?, es añadir información y van a estar también dentro de la oración en la frase principal. Ojo con eso, la frase principal aquí o la oración principal va a ser la que prime, por algo es principal. Si la intención de la oración no es preguntar ni exclamar algo, significa que vamos a estar en presencia precisamente de una palabra que debe llevar tilde diacrítica. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque a continuación precisamente vamos a ver ciertas palabras con distintos usos, ¿cierto?, que se escriben más o menos igual, pero que representan algunos distintos elementos y precisamente dentro de esos juegos entran estos elementos de interrogaciones o exclamaciones directas, en este caso, porque son las que llevan, directas o indirectas. Entonces, tenemos, ¿cierto?, la oración directa, donde tenemos ahí con los signos de interrogación, ¿dónde irás este verano? No estoy preguntando nada, ¿cierto? O sea, perdón, no hay que ver, estoy preguntando, sí, estoy preguntando algo y además estoy con la intención de preguntar. Obviamente. Entonces, aquí en este caso estoy utilizando los signos de interrogación.
Y en el caso de una interrogación indirecta, tendríamos, los turistas nos preguntaron dónde estaba la Plaza Mayor. En este caso, fíjense que no estoy haciendo ninguna pregunta, estoy realizando o comentando una pregunta que me hizo una otra persona. Por lo tanto, en ese sentido, no voy a utilizar los signos de exclamación, no es el centro de la oración, pero sí la palabra ¿dónde? Debiese llevar tilde porque me estoy refiriendo a una pregunta de un otro. Lo mismo ocurre en las exclamaciones, ¿cierto? Tenemos las exclamaciones directas. En este caso utilizo los signos de interrogación, de exclamación, de apertura y de cierre, insisto. ¡Cuánta alegría siento! Estoy presentando mi emocionalidad. Mientras que en la versión indirecta no sabes cuánto me alegro por tu logro. Tampoco estoy manifestando una excesiva emocionalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí estoy presentando un leve, ¿cierto? En relación a la oración principal, sí estoy manifestando una leve intención exclamativa. Ahora, Peter Griffin se los dice. Chiquillos, ojo. Mucho ojo y recordemos para que no caigan en el olvido y no perdamos esas viejas costumbres que a veces son muy buenas de utilizar. Y aquí me transformo en la profe de lenguaje antigua, ¿cierto? Con canas, con moño, con cuellito y etcétera. Chiquillos, signos de apertura y de cierre se utilizan en el español, solamente en el inglés, y que nos estamos un poco copiando los de ellos, solamente en el inglés tienen solamente el cierre, ya sea la exclamación o la interrogación. Nosotros tenemos dos, ¿ya? Ojo ahí, Griffin se los dice, la profesora también. Son dos y se utilizan al final y al inicio de la oración. Cuando el puntito va para arriba, está introduciendo. Cuando el puntito va para abajo, está concluyendo. Por favor, aprovechamos la tribuna, ¿cierto? Para ahí, tirón de orejas. Ya, entonces, tenemos algunas palabras entonces que van a estar relacionadas, y cuando estuvimos viendo las partes de la noticia en el texto expositivo, ya las vimos, ¿cierto? Las preguntas de la noticia. ¿Qué, cuándo, cómo? Ya vendrían siendo algunas de las preguntas. ¿Dónde, quién, cuál y cuánto? También tenemos ahí otras preguntas. Entonces, tenemos ahí el ¿qué puedo leer? Observa qué buena tela es ese vestido. En el primer caso estamos haciendo una pregunta. En el segundo caso estamos realizando una exclamación indirecta. Observa qué buena tela es la de ese vestido. No estoy exclamando nada en especial, ¿cierto? Sino que estoy manifestando mi asombro ante la tela de un vestido. Cuando llegues vas a ver. Frase de mamá. ¿Cuándo me dijiste que no podía jugar? Y ahí también tenemos, en este caso, dos oraciones directas. ¿Cómo se hace la masa del pan? ¿Cómo me voy a reconocerlo si lo veo todos los días? Y así vamos con las interrogaciones directas e indirectas. ¿Dónde, quién, cuál, cuánto? ¿Dónde me esperarás? Ignoro dónde se encuentra el lugar que me mencionas. Las preguntas generalmente están, insisto, relacionadas a una pregunta anterior. ¿A quién invitaremos? Desconozco quién fue el culpable. ¿Cuál es la pregunta más difícil? No sé cuál elegir. ¿Cuántas veces debo repetirlo? ¿Cuánto lo siento? Y así sucesivamente. Entonces, cuando las palabras, vamos a volver, qué, cuándo, cómo, dónde, quién, cuál, cuánto, cuando se utilicen para preguntar o para exclamar, van a llevar tilde. E insisto, ¿por qué estamos viendo esto? Porque pueden salir como conectores o pueden salir también como distractores. Entonces, en ese caso, es muy importante que los vayamos reconociendo. Tenemos también otras expresiones que se prestan para una cierta confusión, que vendría siendo, en este caso, el asimismo, asimismo y asimismo. Los dos primeros, asimismo o asimismo, separado, cumplen exactamente la misma función. En este caso tenemos un adverbio de modo y una locución también adverbial. En este caso el asimismo o asimismo separado significa de igual manera, de igual modo, de este modo o así. El director aceptó las indicaciones que se le entregaron y asimismo dio algunas sugerencias, ¿cierto? El hombre debe trabajar y asimismo tener tiempo libre para descansar. En ese sentido, los dos podrían haberse utilizado o también se podrían haber cambiado por las palabras de igual manera, del mismo modo o de este modo o así. Y el asimismo, fíjense que ese sí lleva tilde, por lo tanto nos estamos refiriendo a nosotros mismos. Asimismo formado por preposición, pronombre y adjetivo. No creí que pudiera dañarse a sí mismo en relación a esa persona. Entonces ahí tenemos un pronombre personal, por lo tanto ya no funciona como conector. Las palabras que estén marcadas en verdes en esta parte de la clase, ¿cierto? Van a ser aquellas que están funcionando como conectores en este caso.
Después, y esta es la pregunta que siempre sale, profe, ¿cómo se ocupan los por qué? ¿Cuántos por qué hay? Hay 4 porqués, permiso. Entonces, ahí para que no se vea. Entonces, tenemos el por qué, todo junto, es una conjunción causal, es decir, cumple la función de causalidad. No fui a la fiesta porque no tenía ganas. Y ahí tenemos la razón de por qué no fui a la fiesta. La causa, básicamente, de por qué no fui a la fiesta. El por qué, todo junto y con tilde, ojo ahí, por qué, cumple la función de un sustantivo. En este caso, entonces, estoy expresando también una causa, motivo o razón. No comprendo el porqué de tu actitud. Estoy preguntando en la causa. En este caso, no estoy dando una causalidad, sino que estoy preguntando la causa de por qué ocurrió esa situación. El por qué separado, sin tilde, tenemos el primero, ¿cierto?, formado por la preposición por más el pronombre relativo que. En este caso es más corriente usar el relativo con el artículo antepuesto. Este es el motivo por que te llamé. En este caso generalmente nosotros utilizamos la versión. Este es el motivo por el que te llamé. Y en otro caso tenemos también el por qué separado, donde está formado por la preposición por más la conjunción que. Y en este sentido entonces aparece en el caso, ¿cierto?, de los verbos, los sustantivos y también podría ser los adjetivos. Al final optaron por que no se presentase. Y el último por qué, este que está aquí, ¿por qué? Ese es el porqué de pregunta, formado por una preposición y un pronombre interrogativo. ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? Porque se viene el verano, porque se viene la PSU, qué sé yo. Profe, ¿es el calor o la calore? Puede ser el calor o la calor. Sí, pueden ser las dos. Sin embargo, la RAE reconoce, la RAE, la Real Academia Española, reconoce que la calor, no la calore, la calor, es una versión de la expresión un poco más vulgar, ¿ya? Pero según la RAE se pueden utilizar las dos. Así que, Fredison, puede ser el calor o la calor. Prefiera el calor. Ya, tenemos también entonces el con qué y el con qué. El primero, en este caso, tenemos una conjunción consecutiva. Y en ese caso tenemos ahí entonces también el uso de un conector. Por consiguiente, en consecuencia, de manera que todos se pueden reemplazar entonces por ese. Viajaremos muy pronto, con que vayan preparando el equipaje. Lo mismo podría ser, viajaremos muy pronto, por consiguiente, vayan preparando el equipaje. Viajaremos muy pronto, en consecuencia, vayan preparando el equipaje. Viajaremos muy pronto, de manera que vayan preparando el equipaje. También tenemos el otro con que es separado, ¿cierto? Y en este caso está formado por una proposición y un pronombre relativo. En este caso, ¿cierto? Vendría siendo la oración para formar, no encuentro el abrigo con que llegaste. Estoy dando la indicación de algún elemento. Y en ese sentido lo podemos reemplazar por con el cual o con la cual, dependiendo del género de la palabra que sigue. En este caso, no encuentro el abrigo con que llegaste, no encuentro el abrigo con el cual llegaste. No podríamos decir el abrigo con la cual llegaste porque abrigo es masculino, pero podría ser cartera, por ejemplo. No encuentro la cartera con la cual llegaste. Ahí podría ser, ahí sí que podría funcionar. Y el con qué, en este caso, estoy haciendo una pregunta. ¿Con qué? ¿Con qué elemento? Formado por proposición y pronombre interrogativo. ¿Con qué pegaremos estos papeles? ¿Con qué llegaste a la fiesta? ¿Por qué no fuiste a la fiesta? ¿Con qué me iré de viaje? Son preguntas. Entonces, en ese sentido, con qué no entra dentro del juego de los conectores. Y los sinos, que alguien el otro día estaba preguntando en el chat. No me acuerdo en este momento quién fue, evidentemente, pero alguien preguntó qué pasaba con los sinos. Tenemos un sino junto, que generalmente se utiliza además con un sino que, dando una razón. El sino, todo junto, sin el que sería siendo el que. Y el sí, no, todo separado. Tenemos entonces el sino que vendría siendo una conjunción adversativa. En ese sentido, ¿cierto? Estoy presentando una adversión, una rechazo de algo, ¿cierto? Con la cual en la segunda oración lo que se niega, ¿cierto? Lo que se presenta en la primera. No ir al cine, sino al teatro. Estoy negando la primera situación. No voy a ir al cine, voy a ir a este otro lugar. No estoy dando situaciones, nada, sino que estoy negando una situación. El sino, todo junto, sin el que,
si va precedida por la expresión no solo, en este caso ya no va a adversar, sino que lo que va a hacer, ¿cierto?, es señalar una adhesión a algún elemento. Logró el triunfo no solo por su capacidad, sino por su perseverancia. Y en ese sentido, fíjense que tenemos dos sinos, los dos son iguales, sin embargo tenemos que fijarnos en qué funciones van a estar cumpliendo dentro de la oración. El primero, si presenta una negación de algo, va a ser un conector, ¿cierto?, adversativo. Si está el segundo, ¿cierto?, el segundo sino, si aparece con el no solo, por ahí entre medio, va a presentar una adhesión, bastante entregando más información de lo que necesitamos. Y el sino separado está formado por una conjunción condicional y el adverbio de negación. Entonces aquí estoy presentando una condición. Te irá mal en la prueba si no estudias. Condición. Entonces tienes que estudiar, básicamente. Ya, profe, cuando vemos plan de redacción, el próximo lunes partimos con plan de redacción. Ya, y nos vamos a la pregunta que surgió la clase del día de ayer. Estamos avanzando súper bien. Nos vamos a las preguntas que estaban haciendo en la clase de ayer. Profe, ¿qué conectores, esta es la clase trampa, profe, ¿qué conectores van entre comas? ¿Qué conector tiene que ir con una coma antes? Profe, ¿qué conector tiene que ir con una coma después? Este es el momento. Los conectores, ya decíamos, ¿cierto?, que cumplen la función de ir enlazando la información, y ayer vimos también los marcadores discursivos. En este caso, los conectores discursivos, como ya decíamos, son enlaces que nos sirven precisamente para ir uniendo las distintas partes del texto, es decir, para presentar y unificar la secuencia textual. En este caso, tenemos algunos conectores que ojo, porque esto no es sí o sí, esto es la mayoría de los casos. Tenemos conectores que la mayoría de las veces se utilizan entre comas. No siempre, insisto, no siempre es el caso, pero puede ocurrir la mayoría de las veces que sí sea así. Entonces, ojo ahí, con libretita anotando o con algún elemento anotando, o ya sea después cuando vayamos viendo, ¿cierto?, ustedes vayan viendo la grabación de la clase, tenemos además, asimismo, ahora bien, sin embargo, no obstante, por el contrario, aún así, con todo y con eso, así pues, por consiguiente, por lo tanto, es decir, o sea, por ejemplo, en definitiva, en primer lugar, o segundo, o tercero, o por una parte, o por otra parte, por último, pues bien, y otros bastante similares a aquellos. La mayoría entonces de estos conectores va con tilde. No siempre, pero la mayoría de las veces, con tilde, nada que ver, con coma. Y generalmente además entre comas. Presenta, por ejemplo, además, bla, 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 cerramos coma, porque estamos generalmente explicando alguna situación. Y acá tenemos el ejemplo. Así consiguió lo que quería. Llegó a la final del Mundial de Fútbol. Así, de esta manera, consiguió lo que quería. Bla, 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 bla. Tenemos entonces ahí que estos conectores, como ya decíamos, generalmente, no siempre, pero generalmente la mayoría del tiempo, va con uso de comas. Y los otros, en realidad, que también presentan uso de comas, pero generalmente antepuestos, es decir, van antecedidos por, tenemos los conectores ya que, pues, y puestos. Estos conectores generalmente se separan del predicado principal, ¿cierto?, de la parte principal de la oración, mediante comas. ¿Cuándo? Ojo acá, se justifique a continuación lo que se acaba de presentar como hipótesis, por lo tanto funcionan como conectores del discurso argumentativo. No han llegado, pues se oye un ruido. Estoy presentando entonces las causas, los motivos por los cuales yo puedo inferir que alguien no ha llegado. ¿Por qué? Porque al no oír ruido, ¿cierto?, supone que los visitantes no han llegado, básicamente. Y tenemos también el ya que, pues, y puesto antecedido por coma, en el caso, ¿cierto?, de que lo que se introduzca sea una explicación de la situación que se está presentando. Con ideas y proyectos claros, los bancos sí tienen idea de colaborar, ya que ese es su negocio principal. Estamos explicando una situación. María, coma, la madre de Juan, coma, salió al balcón. En ese sentido, la oración también está explicando. Si nosotros acá estamos explicando alguna situación, entonces tenemos el uso también de anteceder una coma. Listo. Y eso sería básicamente, ¿cierto? La clase, decíamos, esta era la clase trampita. La primera clase fue clase trampita porque estábamos explicando los elementos de cómo solucionar el ítem de conectores y
la clase de hoy, que es la última de conectores, para que los que están preguntando, ¿cierto?, cuándo vamos a ver plan de redacción, lo vamos a ver el próximo lunes, partimos con eso. También tendríamos acá este elemento de la clase trampita, así que ojo con eso, 2 clases trampitas para solucionar y tratar de que nos vaya súper bien en el ítem de conectores. Entonces, como ha sido la tónica de las últimas clases, exactamente de la misma manera, nos vamos con las preguntas desafío de la Universidad Mayor. Y lo hemos dicho, ¿cierto? Estamos trabajando las preguntas desafío con aquellas preguntas que salieron en precisamente el texto, el facsímil liberado por el DEMRE este año, por ahí por julio más o menos, no me acuerdo bien de la fecha, pero fue más o menos en junio, donde decíamos, chiquillos, calma, tranquilidad, que no panda el cúnico, como decían por ahí. Que no, ya, como sea, se me olvidó en este momento la frase exacta, pero que no los corroa, ¿cierto?, la ansiedad. Chiquillos, la PSU de lenguaje, lo hemos dicho un montón de veces, no voy a cansar de repetirlo, la PSU de lenguaje son habilidades. Ustedes tienen esas habilidades, las desarrollaron durante el colegio, para eso estuvieron en el colegio todos los años que estuvieron en el colegio y algunos colegios y algunos más de aquellos también. Entonces, chiquillos, recuerden que esta parte de la PSU lo que pide indirectamente es que nosotros sepamos escribir, básicamente. Y la mayoría sabe escribir, lo estoy viendo en el chat, así que funciona, significa que tienen las habilidades, solo tenemos que ponerlas en ejecución. Entonces, ¿por qué lo vuelvo a repetir insistentemente? Chiquillos, recuerden que los ejercicios de la PSU no todos son difíciles, absolutamente hay muchísimos que son fáciles de resolver, sobre todo los de conectores, decíamos, ¿cierto?, cuando falta más de un conector, son más sencillos aún de responder. El plan de redacción, cuando vayamos viendo las clases nos vamos a dar cuenta que también no son tan complejos como parecen, precisamente porque nosotros tenemos las habilidades, solo tenemos que hacerlas conscientes. Entonces, recuerden, ¿cierto?, que las preguntas no todas tienen un nivel de dificultad mayor, muchas son de dificultad intermedia y también tenemos la dificultad muy fácil. Entonces, ojo con eso, no es terrible, no es todo tan difícil. Ya, vamos entonces, hemos revisado ya 7 preguntas en conectores. Hoy día partimos con la 8ª, 9ª y terminamos también con el ítem de conectores en el ensayo oficial liberado por el DEMRE. Entonces el ejercicio dice, tralalala, menos usada que el contraste. La analogía es, bla, 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 una técnica muy eficiente para explicar algunos conceptos difíciles o para añadir fuerza adicional a la explicación. ¿Cuál vendría siendo entonces, según ustedes, la alternativa correcta? Permiso, voy a aprovechar de tomar agüita. No sé ustedes, chiquillos, pero si es que no viven en Santiago son afortunados porque hace un calor terrible. Ya, tenemos la mayoría de letras A. Por ahí apareció una B, pero la mayoría está con que son letras A. Vamos a ver inmediatamente si es que efectivamente es la letra A. Y es la letra A, efectivamente. Aunque menos usada que el contraste, la analogía es, sin embargo, una técnica muy eficiente para explicar algunos conceptos difíciles o para añadir fuerza adicional a la explicación. Recordemos además que todos estos ejercicios, el DEMRE no solamente libera el facsímil, ¿cierto?, oficial de la entidad, que además es también la oficial y que está encargada de todo este proceso, sino que además también libera las claves del ejercicio y a continuación también libera eso, la explicación de los ejercicios. Entonces, la explicación, dice, en enunciado se refiere a 2 figuras retóricas, en este caso, ¿cierto?, contraste y analogía, aunque menos, en este caso, ¿cierto?, aunque menos usada que el contraste, la analogía es bla, 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 bla. Entonces, respecto a la primera, es decir, respecto al contraste, en el enunciado se establece una condición de restricción o impedimento para la siguiente afirmación. Tenemos entonces el elemento de que si bien la analogía se utiliza menos que el contraste, y ahí sigue la continuación, ¿cierto?, de la información.
En este caso, que a pesar de menos usada, como ya decíamos, la analogía, como lo señala la segunda oración, es una técnica muy eficiente para explicar algunos conceptos difíciles. Con esto, lo que hace, ¿cierto? Está señalando que esta condición es contraria a lo que expresa el contraste, con lo cual presenta mayor riqueza su uso. ¿Por qué entonces utilizamos más la analogía que el contraste? Precisamente porque, según el enunciado, es una técnica muy eficiente para explicar algunos conceptos difíciles o para añadir fuerza condicional a la oración. Ya. Víctor dice que en Coyhaique también hace calor. Fredison dice, el sin embargo es por el hecho de contraponer, que es menos usada, con lo eficiente que puede llegar a hacer. Efectivamente, eso mismo es. Está contraponiendo dos elementos que son iguales, en este caso el contraste y la analogía. Sin embargo, nos dice que la analogía se utiliza muchísimo más que, en este caso, el contraste. Entonces, efectivamente, tal como ustedes decían, es la letra A. Vamos con el siguiente, ya vamos en el 9, es decir, si estuviésemos dando la PSU de verdad, este sería el minuto número 9, básicamente. En el aprendizaje de la ortografía, ahí sí, las reglas son de utilidad, bla, 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 no son un instrumento definitivo debido a la cantidad de excepciones, la teoría en sí, sin hábitos, no conduce a nada en este campo. Sebas Over dice, repetí cuarto, ¿puedo dar la PSU? Por supuesto que sí. Se puede dar la PSU teniendo 89 años incluso. Si es que está vivo, la puede dar. Así que Sebas, no hay ningún problema con que repitas, o sea, que hayas repetido cuarto y quieras dar la PSU. Para nada. C, bueno, en este caso 9 en realidad, pero se entiende, ¿cierto? La mayoría está diciendo que es la C al parecer. Ustedes están diciendo que es el aprendizaje de la ortografía, las reglas son de utilidad, aunque no son un instrumento definitivo, debido a la cantidad de expresiones, dado que la teoría en sí, sin hábitos, no conduce a nada en este campo. Ahí aparecieron algunas voces disímiles. Dicen que puede ser la B, sí, la B o la D, también podría ser. Vamos a ver entonces cuál sería la alternativa correcta, y es la C. Estaban ustedes en lo correcto, es la letra C. Ah, no, me había equivocado. Ustedes estaban diciendo que era la C, yo estaba leyendo a la vez, nada que ver. Ya, entonces dice, se relacionan dos ideas en este sentido, ¿cierto? En el enunciado se relacionan dos ideas. En primer lugar, la afirmación de que si bien aprender las reglas ortográficas es útil, ¿cierto? Dice, en el aprendizaje de la ortografía las reglas son de utilidad, no es una herramienta definitiva para escribir bien, porque, ¿cierto? Dice que no son un instrumento definitivo debido a la cantidad de excepciones. Otra razón por la cual aprender reglas no es decisivo es el hecho de que es necesaria la práctica para que la teoría sea útil. Es decir, entonces nos presentan dos causas por las que tenemos ahí cierta complejidad con aprender ortografía. De este modo, para expresar una conclusión contraria, es decir, una conclusión adversativa, en la primera parte se pueden utilizar conectores como pero, sin embargo, no obstante, es decir, conectores adversativos, y en ese sentido tenemos dos al menos que están presentando esa adversión y que de hecho son los que aparecen en la resolución del ejercicio. Además, para expresar que es una razón o una causa, ¿cierto? En relación al segundo, es posible utilizar porque, debido a que, ya que, entre otros. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C. En el aprendizaje de la ortografía, las reglas son de utilidad, pero no son un instrumento definitivo, debido a la cantidad de excepciones. Nos dicen, aprenderse las reglas, súper bueno, pero como hay tantas excepciones, cuesta mucho más. Y porque la teoría en sí, sin hábitos, no conduce a nada en este campo. Es decir, si nosotros no nos aprendemos las excepciones, por ejemplo, o no tenemos el hábito de ir reforzando la teoría en base a la práctica, nos va a costar aún más aprendernos las reglas de ortografía. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Y el último ejercicio de conectores, para ir ya rapidito a las preguntas que ustedes puedan tener, porque salieron algunas durante la clase. Dice 10 y parte sin un conector. Al partir sin un conector, recuerden que es probable, no 100%, pero es probable que aparezca un conector discursivo o un marcador discursivo de los que vimos el día de ayer, donde decíamos que si faltaba el primer conector, existía muy fuerte la posibilidad de que apareciera un marcador discursivo, un marcador del discurso donde se nos introduce la introducción, el desarrollo o la conclusión. Entonces tenemos
El autor está consciente de la dificultad de su tarea. En su libro intenta deliberadamente plantear un análisis global de la historia, bla, 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 entregar un examen minucioso de los hechos. Muchas E. M6 Tenger dice que está entre la D y la E. La D sería mientras el autor está consciente de la dificultad de su tarea. En su libro intenta deliberadamente plantear un análisis global de la historia con el fin de entregar un examen minucioso de los hechos. Esa sería la letra D. Mientras que la E sería, si bien el autor está consciente de la dificultad de su tarea, en su libro intenta deliberadamente plantear un análisis global de la historia antes que entregar un examen minucioso de los hechos. Y vamos a ver entonces cuál sería la respuesta correcta, porque yo diría que están varios ahí en lo correcto. Y además, para ganarnos el día de hoy, ya que ayer me dijeron, profe, hace tiempo que no da los 850 simbólicos, para ganarse los 850 simbólicos y para ganarse una estrellita en la frente, la letra correcta es la letra E, efectivamente. ¿Por qué? Dice, el aspecto principal de la pregunta está centrada en la primera parte del enunciado sobre los otros mencionados. ¿Por qué? Porque nos dice que un autor, en este caso el autor, está determinado, el autor está consciente de la dificultad de su tarea. ¿El autor de qué? De un libro, lo dice después, ¿cierto? En su libro intenta deliberadamente plantear un análisis global de la historia, es decir, lo macro, en general, el modo global, ¿cierto? El modo general de una historia, bla, 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 entregar un examen minucioso. Y fíjense que, ¿cierto? El análisis global, al ser global, tal como dice el nombre, no entrega detalles. Por lo tanto, tenemos que él prefiere generar esta situación de globalidad antes que un examen minucioso. Que ya tenemos una respuesta que podría ir dándonos las luces, ¿cierto? Dice, el hecho de que el autor esté consciente de la dificultad de su tarea se transforma en una condición que explica el por qué elige un análisis global y no el examen minucioso, como decíamos, lo que explica el uso del conector si bien. Del mismo modo, se entiende que el análisis global precede en orden de importancia o de interés el hecho de entregar un examen minucioso, para lo cual se debe utilizar un conector que exprese esta valoración negativa de una situación que precede al hecho de referencia. Esto queda expresado usando la conjunción adversativa antes que. Por lo tanto, tenemos ahí la situación de que es la letra E la correcta. Ya. Estoy viendo si es que hay preguntas, pero vamos a terminar entonces con primero vamos a terminar con las preguntas de desafío y estoy viendo sus preguntas, chiquillos, y las vamos a responder inmediatamente. Entonces, revisamos los 10 ejercicios de conectores, chiquillos, los 10 que salen en el ensayo, ¿cierto? DEMREL, el ensayo oficial de este año. Ya hemos dado por terminado los conectores. Para los que siguen preguntando, plan de redacción lo vamos a ver el próximo lunes. Así que tranquilidad, calma y tranquilidad, calma y calmación. Esos neologismos que se inventan de repente. Ya, vamos a ver. Sí, yo sé que hay preguntas, así que voy a devolverme, ¿cierto? Para revisar sus preguntitas. Vamos, Víctor. Hola, no me avisaron que había clases. Víctor, avisamos el día de ayer que habían clases recuperativas el día de hoy. Se avisó por las redes sociales. Recuerden estar atentos a las redes sociales. Recuerden estar atentos a las redes sociales de Puntaje Nacional, al Instagram y al Facebook. Siempre están dando avisos. Ahora, lo que sí, no llegaron las notificaciones al celular. A mí tampoco me llegó, así que puede ser eso. Maestra, ¿el más sin acento puede ser un empero o no? El más sin acento. Sí, pues también. Sí, también lo podemos cambiar por un empero o un sin embargo o un pero. Ningún problema, Javier, se pueden cambiar. Cumple la misma función. Insisto, en todo caso, el empero sale poco, pero puede salir. Pero sale poco. Varios tuvieron problemas con la pregunta número 2. Nos vamos a devolver a la 2. Esta. A ver. Varios dicen que casi marcaron la D. La D. ¿Por qué la D? A ver. Ya, vamos a retomar este ejercicio, ¿ya? Porque hay varios que están diciendo que tuvieron dudas con este ejercicio. Voy a ver si es que existen más dudas para irlas contestando al tiro.
Entonces, dice, en el aprendizaje de la ortografía, las reglas son de utilidad. Eso nos dicen, sí, les sirven las reglas para aprender ortografía. Tralalala, no son instrumento definitivo. Al decirnos que no son un instrumento definitivo, tenemos que optar por un conector adversativo. ¿Por qué? Pregunta, respuesta. Porque, ¿cierto? Nos dicen, esto sirve mucho, pero cabe una cierta posibilidad de que no te sirva tanto. Entonces, conector adversativo. Varios de esos no funcionarían como tal. El aunque, el pero, el no obstante, el antes bien. Todos ellos nos estarían funcionando como conector adversativo. Debido a la cantidad de excepciones, pero no son un instrumento definitivo debido a la cantidad de excepciones. En ese sentido, nos están dando la explicación de por qué, si bien las reglas de ortografía son de mucha utilidad, no van a ser definitivos, no van a ser la salvación completa, ¿cierto? Porque tienen muchas excepciones. Después dice, la teoría en sí, sin hábitos, no conduce a nada en este campo. Nos están dando la causa de por qué. En el fondo nos están complementando el hecho de las excepciones. Desde ese punto de vista, entonces, al presentarnos una causa, vendría siendo el conector y por qué la teoría en sí, sin hábitos, no conduce a nada en este campo. No solamente nos están dando la causa, sino que además al decir y por qué, también están haciendo ahí una cúpula. Están funcionando como una copulación, ¿cierto? Están uniendo dos elementos. Esa sería la explicación de la que estaban con la duda. Y con la 3 también están con dudas. Sí. Vamos a ver. Dice Javier, profe, en el ejercicio 3, ¿la letra D es un distractor o no? Vamos a ver. La letra D sería, mientras el autor está consciente de la dificultad de su tarea, no. Ya el mientras nos dice que no puede funcionar como distractor. ¿Por qué? Porque nos dice que en el mismo momento que él está escribiendo su obra tiene esta dificultad. Y en realidad lo que ocurre es a nivel macro, lo ocurre siempre. Desde ese punto de vista está presentando ahí entonces una condicionalidad. No funcionaría como distractor. ¿Quién fue? Ah, fue Javier. No, Javier, no funciona como distractor. Ya. Preguntas, dice Ozan Baskur, no sé si se pronuncia así. ¿Es una buena técnica comenzar con las más cortas en la PSU? Nosotros generalmente, Ozan, me parece que no te había visto en clases antes, así que te respondo lo mismo que he contestado casi siempre. La verdad es que nosotros al menos lo que proponemos, ¿cierto? Como solución a la PSU en términos de cómo resolver la PSU está basada precisamente en partir desordenado. La PSU es tu facsímil, tú lo trabajas como tú creas necesario, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, es mejor que... este es un consejo exclusivamente. Hay muchos que dicen que no les funciona, así que, insisto, es un consejo. Lo toman o lo dejan, son libres de hacerlo. Partir por comprensión de lectura, realizar la mitad de comprensión de lectura, devolverte a conectores, realizar todo el ejercicio de conectores, devolverte a lo que dejaste pendiente de comprensión de lectura y terminar la prueba con plan de redacción. Y mientras están realizando lo que es comprensión de lectura, leer el texto, ¿cierto? Contestar las preguntas dirigidas del texto, es decir, exclusivamente del texto, y en relación a eso, recién ahí contestar vocabulario contextual, porque el vocabulario contextual muchas veces, al desconocer las palabras que se nos presentan, muchas veces a través de nuestra habilidad de inferir, podemos extraer cuál es el significado correcto. Recuerda que en vocabulario contextual se utiliza todavía el formato antiguo y el formato nuevo. Desde ese punto de vista, ese es el orden que nosotros recomendamos. Profe, ¿cuándo será la última clase? Si no me equivoco, en 2 semanas más. Nos quedan 4 clases. Si no me equivoco, insisto, puedo tener alguna duda. Profe, ¿qué función cumplen las preguntas retóricas en los textos? Generalmente de continuar la información. Presentarte, ¿cierto? Alguna duda en base a la que tenga el mismo autor del texto y continuar desde esa perspectiva lo que sería el desarrollo. Esa es la función que cumplen las preguntas retóricas, ir ordenando el texto y también hacer que el mismo lector vaya generando en sí una pregunta y en relación a lo que el autor vaya contestando, irse contestando. Es una manera de interactuar con el autor, perdón, con el lector, con el receptor.
Fredison, el si bien podía haber sido reemplazado por un aunque no. A ver, veamos. Era este. Aunque el autor está... Sí, podría haber sido cambiado por un aunque. Sí. Osan. Osan. Prefiero tomarlo, profesor. Ya, súper. Y lamento mi nombre, soy parte... No, ¿cómo se va a estar lamentando su nombre? El mejor. Más mejor. Mejor, por supuesto. Nosotros tenemos muchos elementos de aquel idioma, así que súper bien. Ahora sé que Osan, o sea que al tener los puntitos arriba, al parecer se alarga la vocal, así que sería Osan. Profe, ¿algún tip para conectores? Cami Escobar, las últimas 4 clases que hemos estado viendo son tips de conectores. Así que esté pendiente, revise las clases que revisamos de conectores. Hicimos 4 clases, esta precisamente es la 4ª. Y las clases, al menos las 2 primeras de conectores, ya están arriba en el canal de YouTube para que las puedan ver. Y ahí están los tips. La clase de hoy fue puro tip. La primera clase de conectores, que era la introducción al ítem, también fue puro tip de cómo solucionar prácticamente, o la mejor manera, no cómo, sino que la mejor manera de solucionar el ítem. Así que Cami, revise las clases. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Profe, en la PSU suelen aparecer algunas preguntas, me imagino. Que condiga relacionar una frase con refranes. En ensayos del Pedro de Valdivia, en cada texto hay una pregunta de ese tipo. Sí. No te van a salir en todos los textos. Ya, recuerden que los ensayos de preuniversitarios suelen ser más difíciles. No van a salir en cada texto, pero sí, te pueden salir. Por ejemplo, también te puede aparecer un texto, por ejemplo, un cuento, y te puede aparecer la pregunta en relación al texto leído. Estoy formulándola bien a la rápida. En relación al texto leído, ¿cuál de los siguientes enunciados funcionaría como una noticia de este cuento? Lo que pasa es que ahí lo que se está evaluando es la habilidad de transformar. Entonces es una habilidad de índole superior. Por eso también te preparan tanto, porque es una habilidad superior, es más compleja. ¿Alguna recomendación para no ponerse tenso, debe ser, cierto, Javier, en la comprensión de lectura? Sí, Javier, recuerda que dimos hartos tips en términos de cómo subrayar, destacar, hacer los monitos ciertos en la hoja. Esas serían las mejores maneras para no ponerse tan tenso en comprensión de lectura. Sí o sí. Porque en el fondo lo que tú estás haciendo ahí, y es un proceso mental, la verdad, cuando tú estás haciendo ese proceso, lo que estás haciendo es transmitir tus propios desarrollos, ciertos mentales, a la hoja. Y al ir trazando, al ir haciendo el trazo, funciona muchísimo más, porque en el fondo vas liberando un poquito también de tensión ahí en el movimiento de la manito. Así que, primero, calma y tranquilidad, te estuviste preparando mucho. Recuerda, Javier, que tú nos has acompañado a todas las clases prácticamente, así que tranquilidad y calma. Ya, vamos a ir terminando entonces la clase del día de hoy, porque se viene la clase de historia. Recuerden que hoy también hay historia recuperativa. Tenemos clase de historia a las 6 de la tarde y a continuación una clase recuperativa a las 7. Así que hoy historia por partida doble. Ya, chiquillos, terminamos la clase del día de hoy. Para los que están súper intensos, porque están con mucha duda con respecto al plan de redacción, nos vamos el día lunes a ver lo que es plan de redacción. Si quieren ir avanzando en ese término, ¿cierto? Revisen, busquen, dejamos el mismo dato del día de ayer, revisen y busquen en internet el método tan conocido como T+12. Nosotros lo vamos a ver bajo ese nombre. Sin embargo, tiene varios nombres más. A2CER, A12, A12E, 12, etcétera, etcétera. Ese 12 sin número, sino que con las letras D, O, C, E y las letras que le puedan ir sumando. Revisen ese sistema, porque lo vamos a ir revisando las clases posteriores. Chiquillos, que estén súper bien. Un abrazo grande y apretado. Nosotros nos vemos el día lunes con una nueva clase de puntaje de lenguaje y comunicación. Chiquillos, que estén súper bien. Un abrazo grande y apretado. Nos vemos el lunes a las 5. Que estén bien. Chao, chao. Todos tienen una idea, todos tienen un sueño que los desvela, todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza, pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen.
Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.